Muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Esta semana en la Academia de Agricultura, en los seminarios de la Academia, tenemos a la doctora Andresa Teles, que presentará la optimización de la producción de larvas y juveniles de peces marinos. La doctora Andresa es egresada de la carrera de Ingeniería en Acuicultura, maestra en Acuicultura por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, con doctorado en nuestro centro, en el CIPNOR, ha estado como postdoctorante en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y actualmente en el CIPNOR, en el Laboratorio de Fisiología Comparada y Genómica Funcional. La doctora Andresa es parte del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 y se ha especializado en acuicultura sostenible de diferentes especies de peces marinos y dulceacuícolas en países como México, Brasil, Chile y España. Además, ha realizado consultorías para la FAO como investigadora en el desarrollo de comunidades. Ha trabajado en el sector privado, en producción multitrófica y la agricultura de peces marinos, además de desarrollar e implementar proyectos de desarrollo comunitario para garantizar la seguridad alimentaria de familias en zonas áridas. Doctora Andresa, un gusto tenerla aquí. Le dejo la cámara, la presentación y la palabra para que nos dé su seminario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por la presentación. Bueno, ahora les voy a platicar un poco de lo que es mi estancia postdoctoral aquí en el CIGNOR. Estoy adscrita al Laboratorio de Fisiología Comparada y Genómica Funcional y mi receptor es el doctor Dariel Tovar Ramírez. No, dale un clic sobre el ratón en la presentación y lo vean. Ya. Bueno, no es novedad, ¿no? Hablar del crecimiento de la acuicultura. La acuicultura actualmente es considerada la producción de alimento con mayor crecimiento pero hay que llevar en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo, como la necesidad de diversificación, porque aunque sí está creciendo enfocada en ciertas especies, alternativas para disminuir el uso de fármacos, tecnologías amigables con el ambiente y necesidades de protocolos eficientes de producción. Aquí les enseño una gráfica de la evolución o el crecimiento de la acuicultura a lo largo de los años. Y en esta gráfica podemos ver en donde nosotros que cultivamos peces marinos estamos ubicados. Aquí, en esta línea naranjita, pero que es tan chiquita, que está dividida en crustáceos, peces diádromos, peces marinos y un mix, ¿no? Aquí está ubicada la producción de peces marinos, lo que ha crecido de 1997 a 2015. Entonces, todavía hay mucho por hacer para posicionar la piscicultura marina como una de las actividades más importantes en la acuicultura. Entonces, yo siempre trato de hablar de diversificación, ¿no? De la importancia de la diversificación de la producción. No podemos concentrarnos solamente en un par de especies. Y aquí estamos ubicados los peces marinos y también los peces diádromos. Trato de incluir porque algunas especies que trabajamos también son diádromas. Pero como ustedes pueden ver, la línea, esta línea, que es la línea continua, quiere decir que hay tantas especies siendo producidas actualmente, pero la línea está descontinuada, significa el número de especies que acumulan el 75% de la producción. Entonces, los esfuerzos ahí están, pero todavía falta mucho por lograr que sea realmente una actividad que podamos decir que está bastante diversificada. Y cuando hablamos de diversificación, buscamos especies que tienen potencial para la producción, ¿no? En este caso, una especie endémica de la región. Les comento que hay
como una distorsión de entre mi compu y el de aquí, entonces van a ver quizás algunas diapositivas con estos errores, por ejemplo, pero bueno, no va a afectar tanto. La seriola riboliana es una especie endémica y como ustedes pueden ver, esta distribución de la especie es por todo el planeta, o sea, tiene una distribución circunglobal. ¿Y eso qué quiere decir? No tenemos la necesidad de abrir mercados, ¿no? Una cosa es trabajar con una especie que es endémica de aquí, pero si queremos exportar, tenemos que buscar abrir estos mercados. Es una especie conocida prácticamente en todo el planeta, ¿no? Y además es parte de uno de los géneros más preciados en la culinaria, ¿no? Principalmente la culinaria relacionada a la cocina japonesa. Bueno, la amplia distribución que ya les comenté, además de eso, tiene un rápido crecimiento, puede crecer aproximadamente 3 kilos en un año, eso es bastante. Tiene un alto valor de mercado. Aquí el valor más bajo es cuando vamos directamente con el pescador en la playa que nos vende el pescado entero, ¿no? Pero puede llegar el kilo del filete procesado con buenas prácticas de manufactura a 740 pesos el kilo, ya el precio al consumidor final. Además, ahí sí es donde para nosotros productores es lo más interesante, es la fácil reproducción. Entonces, esta especie tiene desoves parciales y solamente con la manipulación de factores ambientales, temperatura, fotoperiodo y obviamente con una buena alimentación, esta especie puede desovar todo el año. O sea, todo el año ustedes tienen la oportunidad de tener producción de esta especie. Cuando hablamos de otras especies, no siempre pasa eso. Hay un periodo reproductivo que tenemos que aprovechar y luego pasa todo el largo del año quizás solo con la engorda, ¿no? Y también es una especie que además que desova todo el año no necesita de inducción hormonal y eso es muy importante porque facilita bastante el manejo de su producción. Es una especie que tiene un interés particular en nuestra región. En México, las empresas King Campeche, Omega Azul, la producen aquí en La Paz, en Chilingue. Los pioneros de la producción fueron los de Hawái, obviamente ya no es o sea, este es el nombre de la empresa actual, pero ya fueron varios, ¿no? Pero allá en Hawái fue donde la producción comercial inició y actualmente también está, por último, ¿no? Empezó Panamá con la empresa Forever Oceans a cultivar también esta especie. Bueno, pero siempre hay peros, ¿no? Entonces aquí el problema es la etapa larvaria. La etapa larvaria no es considerada el cuello de botella, pero el principal, de hecho, el cuello de botella para la producción de esta especie. Pero cada especie va a tener un desarrollo, un tipo de desarrollo que, aunque tenga muchas similitudes, van a tener diferencias específicas que nosotros tenemos que identificar para cada especie para suplir las demandas, ¿no? que esta especie nos va a exigir. Entonces, la etapa larvaria es una etapa muy frágil. Todavía hay desconocimiento de la fisiología de este organismo durante esta etapa. Falta esquemas de alimentación apropiados y una baja supervivencia en la fase larval. Y cuando yo hablo en baja supervivencia, en la producción de peces marinos, una supervivencia aceptable ya a nivel comercial son 15%. 30% es muy bueno. ¿Ok? Obviamente hay especies que ya están por encima de eso, al 70%, 80%, pero son especies que tienen una ontogenia diferente de las que nosotros estamos trabajando actualmente.
Entonces, cuando se logra, es más, lograr el 1%, o el que no se mueran todas al final del cultivo, eso ya es un resultado muy positivo. Entonces, la piscicultura marina es conocida por tener baja supervivencia de sus especies durante la etapa larvaria. Bueno, entonces, hablando de la ontoquenia de esta especie, es una especie de ontoquenia indirecta. Es una larva, o sea, eclosiona el huevo. Aquí tenemos lo que llamamos un embrión de vida libre, que es la larva vitelínica, porque esta clasificación es la clasificación para peces teleósteos, y aquí es cuando nosotros entramos con la parte de la primera alimentación. ¿Ok? Entonces, en esta etapa, la larva está consumiendo todas sus reservas endógenas y nosotros vamos a proporcionar el alimento una vez que todavía está con estas reservas endógenas, que todavía no acaba, y este es el momento crucial para lograr el éxito de la producción. ¿Okay? Entonces, aquí, eso es considerado un protocolo típico, un protocolo tradicional, en el que utilizamos microalgas en el tanque, que es un sistema de agua verde. Puede ser con agua verde, puede ser con agua clara, pero es muy importante, la verdad, desde mi perspectiva, tener un tanque con agua verde. El primer alimento tradicionalmente es el rotífero. No sé si aquí ustedes conocen rotífero. Bueno, para los que no conocen el rotífero, es muy fácil su reproducción, o sea, es muy fácil producir el rotífero, no necesita mucho espacio. Entonces, para el productor es una cosa maravillosa para producirse, pero para la larva no, porque no cumple con los requerimientos nutricionales de la especie, pero para uno facilita, ¿no? Luego entramos con la artemia, que ya es un poco grande, cuando la larva ya está grande, y luego empezamos con la dieta inerte. Entonces, consideradas las etapas más críticas de este periodo larvario, son la transición de la alimentación endógena a la exógena y la transición de la alimentación con alimento vivo al alimento inerte. Entonces, como les había comentado, los rotíferos, ellos no tienen por ejemplo, no son ricos en ácidos grasos esenciales, ni aminoácidos, etc. Pero son como una capsulita que nosotros utilizamos en emulsiones comerciales para poder llevar estos ácidos grasos, estos aminoácidos para la larva. Ay, perdón. Luego, el náupleo recién eclosionado que utilizamos, que es más pequeño, luego el metanáupleo, que ahí ya enriquecemos igualmente con una emulsión comercial, y el estándar de oro es el copépodo. Pero ¿por qué no usamos el copépodo? Porque no es tan fácil usar el copépodo. Pocas son las empresas que tienen la capacidad, el desarrollo tecnológico para cultivar el copépodo, porque prácticamente tienes que tener una empresa aparte para cultivar copépodo, ¿no? Obviamente exagerando un poco, pero demanda muchísima infraestructura y muchísimo recurso financiero, porque para alimentar los copépodos necesitas tener microalgas. ¿Okay? Uno que no es muy conocido y muy utilizado son los protozoarios, porque los protozoarios son casi considerados villanos, porque en el cultivo de rotíferos, cuando hay protozoarios los queremos eliminar, ¿no? Entonces, no, protozoarios no, entonces casi no son utilizados, pero ya hay varios estudios en el que utilizan en la primera alimentación y sí han tenido buenos resultados. Un género en específico. Y el microparticulado, que es el sueño de todo productor, pero no es apto para la mayoría de las especies artificiales, aunque hay productos en el mercado
de empresas muy importantes en la rama, pero no todas las especies logran tener interés por este particular, porque la mayoría de las especies lo que quieren es que sea atractivo visualmente, no solamente que lo huelan y lo sientan y sepan que es algo rico, no, ellos tienen como este hábito de la caza también, de la cacería. Bueno, entonces ya yendo por este lado, relacionado a la primera alimentación, nosotros desarrollamos un experimento con alimento vivo en que utilizamos el control, que es Rotifera y Artemia, un protocolo muy tradicional, luego el con protozoario Plotes, más el control, y copépodos, más el control. Y aquí les quiero decir, con puro copépodo, para las primeras etapas, puede ser suficiente, pero como los cultivos de copépodos son bastante demandantes de la atención de uno, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un protocolo simplificado de cultivo de copépodo que no necesitara tanto espacio y que pudiéramos tener como complemento al protocolo tradicional. Evaluamos supervivencia, crecimiento, actividad enzimática digestiva y histología. Bueno, aquí están los resultados preliminares, todavía se están analizando la parte histológica y de actividad enzimática, pero ya podemos observar, por ejemplo, la supervivencia. El tratamiento que tuvo la mayor supervivencia fue el de protozoario. Y aquí lo interesante es porque cuando hablamos de facilitar la producción, este protocolo solo agregamos una vez el protozoario y ya no volvimos a agregar. Lo agregamos un poquito antes de que las larvas abrieran la boca y ya no volvimos a agregar este protozoario a lo largo del cultivo. Y ya cuando íbamos analizando, al pasar de los días iba disminuyendo la población de estos protozoarios, o sea que las larvas estaban consumiendo hasta un punto que ya no había protozoarios en el tanque. Entonces eso facilita mucho la producción. Y aquí podemos decir, ¿no? Una de las hipótesis es que como el protozoario es tan chiquito, pudo haber facilitado, o a veces ahora se como más democrático, que todas las larvas, aun con la boca muy pequeña, tuvieran la oportunidad de alimentarse. ¿Okay? Y el segundo fue la supervivencia, el tratamiento con copépodo. Ahora bien, cuando hablamos de parámetros o técnicos, crecimiento, el tratamiento con copépodo sí fue mucho mejor, algo que ya esperábamos, ¿no? Bueno, ahora bien, de los experimentos que hicimos, también hicimos con juveniles. Tratamos siempre de evitar el uso de antibióticos y nos enfocamos en prebióticos, probióticos, simbióticos. Entonces, llevamos a cabo un experimento con un prebiótico. No sé si todos conocen, pero los prebióticos sirven como sustrato para las bacterias probióticas. Entonces, lo que va a hacer es estar mejorando esta comunidad bacteriana dentro del intestino del organismo. También puede mejorar la actividad enzimática digestiva, ayudan en la producción de mucinas, reforzando así la barrera intestinal. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, ¿no? Una microbiota sana, un intestino sano, luego un tratamiento con antibiótico, un desequilibrio, o sea, la disbiosis, y una permeabilidad intestinal. Eso va a hacer con que tanto bacterias buenas quanto bacterias patógenas entren, por ejemplo, al torrente sanguíneo, causando un daño al organismo. Y no necesariamente tiene que ser con uso de antibióticos. Aquí es un intestino altamente permeable y este es un intestino que se administró probiótico y prebiótico dentro de la dieta
común, ¿no? de los peces. Entonces, el propio alimento comercial también puede causar daños porque tiene antinutrientes, tiene un exceso de carbohidratos para bajar los costos, entre otros. Entonces, nosotros usamos un probiótico del bagazo del agave tequilana, el subproducto de la producción, ¿no? de tequila, y básicamente está compuesto de quiloligosacáridos. Y también un prebiótico comercial, beta-glucano, que se encuentra en las paredes de levaduras. Fue por 8 semanas, nosotros evaluamos la actividad digestiva y antioxidante y perfil fisiológico de la comunidad microbiana. Entonces, aquí como resultados preliminares, tuvimos aumento en la actividad de tripsina, quimotripsina, que son 2 proteasas importantes, también de la alfa-amilasa, y en el caso de la aminopeptidasa, el control tuvo mayor actividad. Sin embargo, los protocolos usando el quiloligosacárido y el beta-glucano, pues no hubo diferencia significativa, ¿no? Todavía estamos en la parte de la microbiota, que eso realmente es lo que más nos importa cuando hablamos de prebióticos, probióticos, para ver qué impacto tuvo en esta comunidad. Bueno, también lo que hicimos aquí en colaboración con el futuro doctor Marco Hernández, trabajando con la taurina, que es considerado un aminoácido no esencial, pero que puede ser esencial en momentos condicionalmente esencial, en momentos, por ejemplo, de estrés. Entonces, nosotros lo que hicimos, se llevó a cabo un experimento en el cual se administró por 8 semanas la taurina, diferentes concentraciones de taurina en el alimento, y luego hicimos un reto con el EPS, la endotoxina, por 72 horas. Evaluamos actividad enzimática antioxidante y de lisozima y expresión de genes relacionados a la respuesta inmune. Bueno, aquí podemos observar que hubo, a las 24 horas, hubo una respuesta al LPS, porque el LPS realmente, cuando son mamíferos, tiene una respuesta bastante exagerada y es bastante, puede ser bastante dañino al organismo, pero en peces no es así. Pero la dosis que nosotros administramos fue suficiente para generar una respuesta del sistema inmune. Entonces, vimos respuesta con un aumento de la expresión de todos los genes, pero en el caso de la taurina, el tratamiento con 2%, una mayor respuesta proinflamatoria, aquí, y TLR también. Entonces, obviamente, esta respuesta no es una respuesta una respuesta mala, ¿no? Porque realmente cuando piensas, proinflamatorio, pero realmente regresaron a sus bases, a su expresión basal prácticamente a las 72 horas. Entonces aquí fue donde nosotros observamos una respuesta bastante activa y bastante positiva del uso de la taurina en el alimento. Ahora bien, también aquí pudimos ver la expresión de la superóxido dismutasa, que fue mayor en los tratamientos, de la catalasa y de la lisozima como reconocimiento de patógenos. Bueno, cabe mencionar que estos trabajos son parte de tesis en las cuales yo soy directora y codirectora. Por ejemplo, el uso de diferentes alimentos vivos en el crecimiento, supervivencia y morfofisiología del árbol de cereal booleana de Luis, de la UAPS, tesis de licenciatura, el efecto del prebiótico, ¿no? El HOS, del Alejandro Guzmán, también de licenciatura,
Aquí yo no abordé mucho el tema, pero otro de los problemas que hay en la producción son las deformidades esqueléticas que pueden generar mermas de 30-40% en la producción. O sea, pasamos la etapa larvaria, ¿no? Tuvimos una supervivencia buena, llega ahí el momento de pasar a la pre-engorda y la mayoría es deforme. Entonces, estos organismos lo que se hace se sacrifica. Entonces, también genera ahí un problema ético también, ¿no? De qué condiciones estamos manteniendo a estos organismos para que estén tan deformes y además de los costos de producción. Entonces, él está analizando, ya empezó a analizar los jureles deformes y sanos. Es una tesis de maestría de Rodrigo, compañero de ustedes. Y el uso también de larvas para la estandarización de los métodos in vitro y in vivo para la detección de toxinas marinas, que es de la estudiante Laia Gómez, que ya se tituló, que vino de la Universidad de Bretaña Occidental, y eso aquí finalizó su máster. Bueno, como conclusiones, como la facilidad de manejo fue muy buena y una muy buena supervivencia, nosotros sí recomendamos el uso de euflotes como complemento al protocolo tradicional. El uso de copépodos es capaz de mejorar el crecimiento y la resistencia de las larvas, porque eso vimos hasta el final, las larvas estaban más resistentes, pero como les digo, es un poco más complicada la producción. El uso de prebiótico es capaz de estimular la producción de la mejora en la actividad enzimática de los organismos, pero todavía necesitamos más investigación. La taurina exógena demostró mejores resultados, aunque esta taurina fue utilizada con una dieta rica en harina de pescado. Aún así, las dosis que nosotros proporcionamos tuvo mejores resultados, y los resultados de esta investigación van a contribuir para la adaptación de los protocolos con un enfoque en la sustentabilidad y el bienestar animal. Nosotros estamos ahora con esfuerzos para la producción del Centropomus, que también es una especie de bastante interés. Aquí tenemos reproductores, aquí en el Simnor, pero aquí la cuestión del Centropomus, que diferente de la seriola, la reproducción no es nada fácil. Necesita inducción hormonal, cuando les da el aire perfecto para que ellos estén contentos, ¿no? Hay que buscar innovación en la producción de alimento vivo. Por ejemplo, en Noruega hay un producto que se llama Cefit, pues no es propaganda, pero es muy interesante porque son los huevos de los copépodos embotellados y que aquí en tu hatchery tú eclosionas como la artemia, o sea, en 24 horas los pones a eclosionar con buena temperatura, etc. Y al día siguiente tienes copépodos sin la necesidad de tener toda la infraestructura de los tanques de copépodos y de microalgas. Entonces, estas soluciones no hay que estar buscando alternativas de alimento vivo, ya sea otras especies, ¿no? Otros organismos, pero también tratar de buscar el uso de microparticulados en las etapas tempranas. Buscar tratar de modular la microbiota intestinal para que este organismo esté apto a todos los problemas que pueden pasar durante la etapa de preengorda, a las enfermedades, etc. Y tratar de buscar la reducción en la incidencia de deformidad, porque eso también es un problema durante la producción. Bueno, quiero agradecer al doctor Daniel Tovar Ramírez, que es mi receptor aquí, a Paqui, Dani, Laura, todos los que están aquí, que de alguna manera nos apoyaron, por supuesto a los tesistas, los chicos de servicio social, Campati Farms, que nos proporcionan los desoves,
y obviamente CONACYT por la beca y por los proyectos que financian este proyecto mío de estancia postdoctoral, y por supuesto el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste por aceptarme como su investigadora postdoctoral. Listo. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su exposición y empezamos las preguntas. Ok, ¿alguna pregunta en el auditorio físico? Levanten la mano y la doctora Andresa les dará la palabra. Mientras que en el auditorio virtual pueden también levantar la mano para darles la palabra. Hay una palabra en el auditorio virtual, no sé si en el físico. Sí hay, aquí en el físico. Ok, te paso primero la pregunta del auditorio virtual. El doctor Ricardo Pérez, el doctor Ricardo Pérez, adelante. Hey, ¿qué tal? Buenos días, Andresa. Muchas gracias por la Buenos presentación. días. Un trabajo muy interesante. Tengo varias preguntas, pero ahorita me voy a centrar en el tema de la sobrevivencia larvaria. Estuve observando en tu gráfica que los valores, si bien son comparativos entre diferentes dietas, andan alrededor de entre 3 y 4%. ¿Es correcto? Sí, Ok. sí, el más alto fue como 5% el Bien. promedio. Estos porcentajes, ¿cómo se comparan con la sobrevivencia que tiene Campeche, por ejemplo, o silvestre, si es que existe algún análisis? Y eventualmente, ¿cuál sería un porcentaje objetivo? El decir 10%, 20% ya la armamos, o con 5% está bien. No, yo digo que no hay protocolo que no pueda ser mejorado, ¿no? Pero yo sé, conozco un poco del porcentaje de Campeche, pero puedo decir que lo que obtuvimos aquí está dentro del rango de lo que ellos obtienen. Obviamente hay momentos en que obtienen muchísimo más, pero hay momentos por cuestiones de manejo quizás de los reproductores, alimentación, temporadas, etcétera, que tienen una supervivencia no óptima. Algo que quiero mencionar aquí es que nosotros no podemos compararnos tanto con una empresa, porque una empresa son personal 24 horas. Nosotros aquí damos a las 8 el alimento y prácticamente la bendición, y esperamos que no se mueran, que no haya quedado una aeración fuera, etcétera. Pero, como había comentado, a nivel experimental, con todos los problemas que nosotros tenemos, es una muy buena supervivencia. Muy bien, muchas gracias. Después hago la otra. Ok. Adelante en el auditorio. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Quería preguntar cómo se estudia la fisiología de comunidad microbiana, porque además entiendo que es como enfocada en el proceso digestivo o el sí. ¿En qué está enfocada para evaluarla y cómo se evalúa? Ok. Bueno, lo que nosotros vemos aquí hay una placa que se llama EcoPlate, en la cual nosotros sembramos una concentración. En este caso, nosotros utilizamos las heces de seriola a una cierta dilución para que nosotros, cada pocito tiene un sustrato. Entonces vamos viendo a lo largo del tiempo cuáles van consumiendo estos sustratos, ¿no? Entonces, si son más relacionados a carbohidratos, ácidos carboxílicos, amidas, entonces son varios que nosotros vamos analizando y podemos complementar con lo que sería la diversidad microbiana, por ejemplo, con el 16S, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo en qué están participando a esta comunidad y en este caso, después del experimento relacionado al uso del medio.
No sé si alguien aquí tenemos. Anaís, adelante. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Y tengo una duda, ¿el prebiótico planean agregarlo en alimento vivo, particulado, cómo está planeado? No, ya es en etapa de juvenil, la etapa de preengorda, se agrega en el alimento. O sea, en este experimento lo que nosotros hicimos fue utilizar un alimento comercial para peces marinos, diseñado para peces marinos, y lo que hicimos fue agregar el prebiótico en diferentes concentraciones, pero sí es un alimento comercial utilizado. ¿Y se planea también agregar alimento al estudio laboral? Yo creo que hay otros problemas por resolver todavía. Seguramente en un futuro se puede utilizar, pero yo particularmente no me interesaría en este tema, en prebiótico, en probiótico sí, durante la etapa larvaria, pero pues, quién sabe, ¿no? O sea, es una oportunidad. ¿Alguien más que tenga preguntas, dudas? Okay, gracias. Oye, gracias por tu presentación, Andrés. Claro. El protozoo que utilizan, pues como tú decías, ¿no? En otras áreas no se quieren los protozoarios. ¿Y no vieron si les causó algún efecto a nivel histológico cuando hacían la histología o que vieran una respuesta? Es que todavía está analizando eso de histología, pero sí, de hecho, la histología que se llevó a cabo fue desde el inicio, o sea, los cortes se hicieron desde el inicio hasta el final del experimento, ¿no? Entonces vamos a poder ver incluso la conformación del tracto, si tuvo ahí alguna diferencia, si tuvo algún impacto. Muchas veces en la misma histología se logra ver el organismo, el fructífero ahí no digerido, o artemia. Entonces todavía nos falta eso, porque saben cómo es histología, pues es un proceso tardado y apenas está en la parte de cortes y tinción de las laminillas. Yo me interesó el tema sobre todo de las deformaciones esqueléticas, que no me abordó mucho ahí. ¿Estas son realmente debidas a cuestiones genéticas, nutricionales o...? Es lo que nosotros vamos a ver con la tesis de Rodrigo, porque obviamente él está enfocando en la parte nutricional o incluso de calidad del agua, ¿no? Pero es un trabajo exploratorio realmente. Se agarró organismos sanos, organismos deformes, y vamos a tratar de elucidar qué es lo que está pasando para poder decir, mira, eso es una cuestión ya sea genética o una cuestión de la nutrición. Entonces, la verdad, nosotros no sabemos, porque en esta especie no se sabe todavía, pero hay especies en que, principalmente en la cuestión nutricional y de calidad de agua, si metales pesados, etcétera, son los que realmente están ocasionando estas deformidades, ¿no? Porque a veces son los mismos reproductores y en un desove son muy bonitos, con baja deformidad, y en otros desoves pues ya tienen una mayor incidencia. Entonces estamos tratando de identificar qué es lo que está pasando. Gracias. ¿No? ¿De qué? Pregunta en el auditorio virtual, la doctora Danitzia Guerrero. Sí, gracias. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, buenos días. Buenos días, Adresa, gracias por tu presentación. No sé si me lo perdí, pero por ahí no vi absolutamente nada de los requerimientos nutricionales, es decir, si estos requerimientos nutricionales en proporción de proteínas, lípidos y carbohidratos ya se tienen estudiados, cuáles son las basales, qué es lo que requieres, y además me imagino que estos requerimientos nutricionales, dependiendo del estadio que tú estudies, pues van cambiando, ¿no? Y bueno, rápidamente, la otra es también la proporción de saco vitelino. Sabemos perfectamente que los eleuteroembriones, pues la primera parte es básicamente consumo
del saco vitelino mientras se va formando la boca. Tampoco vi si dentro de tus resultados hay alguna diferencia, si hay alguna pues, diferencial sobre los desoves, porque cada desove pues es único, ¿no? Y pues el agotamiento reproductivo se va reflejando de alguna manera en la progenie. No sé si me podrías pues decir algo de esto. Gracias. Ok, gracias, doctora. Bueno, realmente no presenté aquí, pero hemos estado trabajando con esta especie ya bastante tiempo. El protocolo que nosotros hemos desarrollado es un protocolo que nos ha funcionado para obtener organismos para esta experimentación. Pero la cuestión de diferentes desoves, eso nosotros no evaluamos. Lo único que hacemos como un control para ver si el desove es considerado bueno o de calidad y que podamos llevar el experimento más adelante, hacemos un tanque de inanición. Entonces, con esta especie, cuando nosotros logramos, más o menos por ahí, del día 5 a 24 grados es el agotamiento de la gota lipídica, o sea, ya no tiene el vitelo y ya se agotó la reserva de su gota lipídica. Cuando nosotros logramos en la inanición que estén ahí entre 5 y 6 días, consideramos un buen desove. Claro, obviamente también evaluamos otras características como flotabilidad, eclosión, relación entre los que no flotaron y los que sí flotaron, o sea, porcentaje de fertilización. Entonces, nosotros evaluamos todo eso. Vemos primero en esta parte si vamos a seguir con el larvario o si vamos a desechar el larvario, ¿no? Entonces, ahí es una práctica que nosotros hacemos, ¿no? Y como le había dicho, ¿no? O sea, abre la boca, todavía tiene reservas vitelínicas, pero antes que abra la boca nosotros administramos el alimento para que no quede en algún momento, porque es muy rápido, ¿no? El agotamiento es muy rápido. Por ejemplo, abre la boca entre el 2 y el día 3 y ya el día 5 no tiene gota lipídica. Entonces, ahí uno siempre tiene que actuar muy calendarizado, porque puede afectar, ¿no? Con que tarde 12 horas en administrar el alimento vivo, eso ya puede ser crítico para la larva, ¿no? No me acuerdo más cuál pregunta me había dicho. Si han medido saco vitelino y básicamente la proporción de requerimiento nutricional en cuanto a proteínas, porcentaje de proteínas, aminoácidos, etcétera. Que haya en esta especie o en este género, sí hay, pero aquí nosotros lo que hacemos es utilizar enriquecedores comerciales que ya están diseñados para estos para estas especies, ¿no? Es muy general, pero como yo no me enfoco en el desarrollo de un enriquecedor, por ejemplo, yo siempre utilizo el enriquecedor comercial y ahí sí es una cuestión de observación y gusto y preferencias, ¿no? Uno más, otro menos, y siempre buscando, desde mi perspectiva, lo que he visto, que tenga un alto porcentaje de lípidos, una buena relación de HA-EPA y que al inicio tenga una cantidad moderada de proteína. Y no se analizó la altura y del vitelo, eso no se analizó, y tampoco el diámetro de la gota lipídica. Gracias, Andrés. Muchas gracias, No, doctor. gracias. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio físico? ¿Alguien más? Adelante, Marco. Me llamó la atención la pregunta de la doctora Valencia. En algún momento, en toda la investigación que has desarrollado, ¿ya han calculado el punto de no retorno de los larvarios? No.
si de aquí para allá alimento, aunque alimente. No, ya no funciona. No hemos hecho. Por lo menos nosotros no hemos hecho. Pero sí, eso es muy interesante que tú digas porque, como te dije, ¿no? El abrir y cerrar de ojos, ya la larva desarrolló muchísimo, ¿no? Y el no administrar el alimento, la primera alimentación adecuado, en el tiempo adecuado, puede llevar una mortalidad. Y hay varios trabajos realizados con diferentes especies, pero el punto de no retorno de esta especie, por lo menos yo desconozco, no he visto trabajos con eso. Buen punto para investigar. Hay bueno, dos preguntas de Ibarra Castro. Si quiere abrir su micrófono, por favor. Ibarra Castro. Okay, si no, estaba el doctor Ricardo con una pregunta también, con la mano levantada. Ah, ya, Ibarra Castro, adelante. ¿Me escucha, Andresa? Hola, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto. Aquí, mira, escuchándote, qué gusto. Oye, Andresa, tengo dos preguntas. Sí, Están relacionadas con la primera densidad del uso de los protozoarios. La primera es exactamente esa. ¿Cuál es la densidad de protozoarios que usaste en la primera alimentación? a ver, que me va a refrescar la memoria, espero mi estudiante. ¿Tú te acuerdas cuánto poníamos a la inicial? 750 Por mililitro. 750 por mililitro. En el, en Pero el, esto era el cultivo, ¿no? en el cultivo, ¿no? Pero ya en el tanque de larvas. ¿Te acuerdas? Y doctor, vamos a quedar con este dato. Se lo paso más adelante. Pero Y bueno, entonces, ¿cuál fue la densidad de rotíferos? Si tenías rotíferos y protozoarios, ¿cuál fue la densidad de cada una de las especies cuando las combinaste? ok, nosotros tratábamos de mantener a 20 por mililitro la densidad de rotíferos. Y pero el copepo lo agregamos antes de la primera alimentación. O sea, haz de cuenta que se cultivó el copepo, perdón, el protozoario antes y se agregó, al momento que agregamos los rotíferos, se agrega el protozoario y ya de ahí no se vuelve a agregar. Es realmente para que la larva, lo que pueda alimentarse, se alimente, ¿no? Ahí es en este momento y ya no volvimos a agregar. Pero sí el rotífero, ¿no? Así protocolo normal. Sí, entonces la segunda pregunta iba exactamente por ese tipo de manejo. ¿Cómo puedes medir el efecto de los protozoarios en una especie como el jurel? Especialmente porque es una larva de un alto metabolismo. Entonces, ¿cómo puedes medir el efecto de la primera alimentación de solo un día en unas tasas de crecimiento tan rápidas como la del jurel? Uh-huh. Es el primer experimento que hemos realizado. Obviamente hay muchas cosas por hacer, pero eso fue lo que nosotros obtuvimos, ¿no? Realmente no hubo un mejor crecimiento, no hubo una mayor resistencia ya cuando en la larva pós-metamorfosis, pero sí lo que vimos fue el número. Entonces, ahí hay hipótesis, ¿no? Pero pudiera ser que durante la primera alimentación, este euplotes que nosotros estamos utilizando puede haber llegado a las larvas más débiles o más lentas o con la boca más pequeña o que no lograban por alguna razón agarrar el rotífero. Entonces, es algo que es el primer experimento que hemos utilizado con el euplotes, pero todavía hay que mejorar, ¿no? De hecho, ahí en las futuras
perspectivas, dicen, ¿no? Encontrar, ¿cómo es? Alternativas, ¿no? Para el alimento vivo. Nosotros obtuvimos buena respuesta ahora, pero usted sabe que hacer un larvario es muy demandante. Entonces hicimos este larvario, y lo que sigue, vamos a seguir implementando y mejorando estos protocolos. Y ahí sí, ya buscando, ya sea con los resultados de actividad enzimática, con la histología, si hubo alguna diferencia real en la fisiología o la morfofisiología del organismo, ¿no? Pero todavía estamos ahí en pañales con eso. Pero la verdad es algo bastante común que haya protozoario en los cultivos de rotífero. Usted va a saber, sabe mucho mejor que yo, pero en específico, con todo el trabajo que hizo Luis y Pablo Monsalvo de aislarlos, cultivarlos, mantenerlos, tuvimos un buen resultado, ¿no? Evitando también la proliferación de otros protozoarios, que ahí sí ya son muy dañinos para el cultivo. Sí, mira, referente a los tiempos de la primera alimentación, porque es exactamente como tú lo decías en tu presentación, los tiempos de la primera alimentación en las larvas de peces marinos son los más importantes y cada especie tiene esos tiempos muy específicos y todo depende de la temperatura. En tu situación del experimento que realizaron, ¿a las cuántas horas después de la eclosión abrió la boca estas larvas de jurel? Ok. ¿Y a qué temperatura estaban? A 24 grados a los 2 días y medio. A 24 grados. 2 días y medio, ¿cuántas horas serían después de la eclosión? Son 48 más 12, 60 horas. Sí, por ahí como 60 y poquitas horas, porque al día 3 que llegábamos ya estaban con la boca abierta. Entonces, yo creo que desde mi humilde punto de vista, ese sería el punto clave para ustedes. Determinar exactamente el tiempo en el que abren la boca y entonces hacer la primera alimentación exactamente en el tiempo en el que los maxilares de esa larva están flexibles o son movibles o son útiles para la larva. Entonces, si ustedes llegaban al siguiente día, estaríamos hablando que casi 8 o 10 horas después de que los maxilares fueron funcionales. Y lo que te preguntaron hace rato acerca del punto de no retorno va a estar muy ligado con eso. Entonces, entonces yo creo que mi humilde recomendación por ahí sería que en vez de alargar el sistema de cultivo, enfocarse en esos tiempos y eso les va a ayudar muchísimo en la supervivencia final. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias, Y un doctor gusto. Garra. Una pregunta, nos queda tiempo para una sola pregunta, ya sea en el auditorio físico o en el virtual. Tenía levantada la mano el doctor Ricardo, pero si en el físico hay una pregunta más, pregunta rápida y respuesta rápida, por favor. Ok, si no, No, Daniel. ok, entonces el doctor Ricardo, ¿gusta hacer la pregunta rápida con respuesta rápida? Gracias, rápidamente. Me pareció bien interesante este tema de innovador de suministro de huevos de copépodos. ¿Habría potencial de alguna especie, sabes tú, en la región que pudiera ser utilizada de manera similar, que podamos tener nuestro propio suministro de huevos para especies locales? De copépodos. Sí, claro. La especie que utilizan allá es la Carpia tonsa, creo que es de las especies más estudiadas para la producción de copépodos. Y aquí nosotros en el experimento usamos estas dos especies, ¿no? El Pseudodiaptomus
Eurialinos y el Parvocalanus crassirotris, algo así. Bueno, pero el Parvocalanus, y realmente el Parvocalanus a mí me gustó muchísimo trabajar, pero es muy pequeño y quizás, no sé, yo creo que tendría que ser así como el Parvocalanus por el tamaño del náuplio, el tamaño del adulto es bastante pequeño y si hablamos realmente de la primera alimentación, es el tamaño de presa para esta especie, ¿no? Para esta especie. Pero realmente el Pseudodiaptonus también es una especie potencial, pero sí ya para etapas más tardías, ¿no? Pero eso de los huevos resting eggs, ¿no? Que tiene allá es bastante interesante y la verdad yo creo que puede cambiar bastante la producción de peces marinos, porque realmente el copépodo tiene los requerimientos que necesitan la mayoría de las especies de peces marinos. Sería bastante interesante que pudiéramos desarrollar aquí algo similar con las especies que tenemos. Ok, muy bien. Creo que es una buena línea de investigación para el programa de agricultura. Sí. Dale, gracias. Gracias, doctor Ricardo. Gracias, doctora Andresa. Se nos ha terminado el tiempo. Si tienen más dudas, comentarios o sugerencias con la doctora, por ahí nos había puesto su correo electrónico o si no, a través de, hay que buscarla por ahí en el SIF y en la lista de correos, por ahí viene o les podemos proporcionar su correo. Gracias a todos. En este